Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 357. Los discípulos de Lupin, 2. Un joven con una sonrisa burlona dijo: entonces, si lo atacamos, no debería considerarse contra las reglas. Después de todo, cuando lleguemos a esta etapa secreta esta vez, quién sabe si nos encontraremos con una bestia demoníaca como ella. Esta persona tenía una boca mala. Sabía muy bien que Lucy no debería ser atacado, pero quería decir eso a propósito. Tan pronto como terminó de hablar, antes de que Mentintin pudiera decir algo, Lupin abrió la boca y dijo: puedes atacar a Lucy a voluntad, pero no me culpes por decir esto directamente. Eso es cortejar a la muerte. El joven se burló y dijo: eso es asunto nuestro. Su cultivo fue en la 9ª capa de la etapa núcleo dorado. Según su percepción, el escenario de Lucy estaba solo en la 5ª capa del escenario Golden Core. Incluso si las bestias demoníacas fueran poderosas, como mucho podrían suprimir a las del mismo nivel. Frente a él, no tendrían ninguna ventaja en absoluto. Una vez que entré en la etapa secreta, te haré saber mis fortalezas y debilidades, comenzó a pensar en su corazón. Aunque antes de llegar a la secta de los 7 Fénix, los superiores de la secta habían dicho claramente que harían todo lo posible para no tener ningún conflicto con los discípulos de la secta de los 7 Fénix, siempre hubo algunas personas en este mundo que no creían en demonio. Además, cuanto más decían, más quería él hacer lo contrario. Los ojos helados de Lucy miraron fijamente al joven. Inmediatamente después, comenzó el juicio en etapa secreta. Desde la entrada, se podía elegir directamente el número de niveles de teletransportación. Por lo tanto, los 3 niveles de pruebas se llevaron a cabo al mismo tiempo. Estos 3 niveles eran en realidad 3 espacios independientes y existía una situación en la que interactuaban entre sí. Pronto, todos entraron al escenario secreto. Fueron arrojados aleatoriamente a varios lugares de todo el bosque psicodélico. El mapa de los 3 niveles era prácticamente el mismo. Por favor, lea en mi box novel.com. Estaba en un bosque incomparablemente vasto y majestuoso, donde muchas bestias demoníacas vivían en varios lugares. Dejó un espacio muy fuerte para que los exploradores exploraran. De hecho, esta también fue la primera vez que Lupin abrió el escenario secreto. No sabía lo que pasaría aquí. Había árboles imponentes a su alrededor. Todo el cielo estaba gris y sombrío. El aire se llenó del olor a tierra. En ese momento, un cultivador del establecimiento de la fundación voló sobre su espada. Después de todo, volar en el cielo hacía que fuera más fácil de observar. Sin embargo, después de volar, vio interminables árboles verdes. El denso follaje bloqueó completamente su visión. No había lugar para la observación. Al mismo tiempo, muchas personas tomaron la misma decisión y volaron. En el cielo, algunas personas también podían ver a los demás a su alrededor. Sin embargo, si no se conocían, no hacía falta saludarse. Después de todo, no todos estaban dispuestos a formar una alianza. De repente, la gente vio una enorme bestia demoníaca salir disparada del bosque. Esta bestia demoníaca era de color verde y su boca era tan grande como una tinaja. Se disparó a una velocidad extremadamente rápida y mordió directamente la espalda de un cultivador. Anuncios de Put Future. Un estallido de luz dorada apareció en el cuerpo de ese cultivador, pero fue inútil. Todo su cuerpo fue instantáneamente tragado por la bestia demoníaca. ¡Oh Dios! Da un poco de miedo. Este tipo está muerto con seguridad. Este es el sapo del estómago de hierro. Cualquier cosa que esta cosa trague puede ser digerida. Mientras hablaban, todos vieron al sapo caer al bosque. La vista que siguió automáticamente no siguió. Concursante eliminado. Estas 4 palabras fueron mostradas. No había duda de que esta persona ya había muerto. Nadie esperaba que una persona ya hubiera muerto desde el principio. Todos quedaron estupefactos, incluido el anciano de la secta que había venido con ellos. Nadie esperaba que una persona muriera tan rápido. Al mismo tiempo, innumerables objetos con púas salieron disparados bajo los pies de otro concursante. Esa persona ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser apuñalado instantáneamente por innumerables objetos con púas. Volando hacia el cielo, aunque podía obtener una mejor vista, al mismo tiempo, también se trataba a sí mismo como un objetivo viviente. Y solo ahora la gente se dio cuenta de que las bestias demoníacas del bosque psicodélico no eran débiles. Los que murieron fueron todos cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación. Esto se debía a que los cultivadores del establecimiento de la fundación tenían menos métodos y menos tesoros mágicos. Su experiencia en batalla generalmente no fue mala.
Todos eran jóvenes. Lupin frunció el ceño. No esperaba que la muerte llegara tan rápido. Sin embargo, nadie dijo nada. Esto se debía a que los cultivadores no eran como flores en un invernadero. Todos sabían que si querían volverse más fuertes y obtener recursos, la muerte a veces era muy normal. Nadie estaba siendo irrazonable. Era solo que el líder del grupo de ancianos estaba un poco deprimido. Después de todo, estaban del mismo lado. Aunque al entrar en la etapa secreta, uno tenía que asumir la responsabilidad de su propia vida y muerte, morir así era inevitablemente un poco triste. Los discípulos de Lupin también estaban recibiendo mucha atención. ¿Por qué? Porque los discípulos de Lupin eran generalmente más jóvenes. En primer lugar, en la etapa de establecimiento de la fundación, Kong Lele y Meng Fan tenían solo 12 o 13 años. XT. Estaba bien si tuvieran este nivel de cultivo a esta edad, pero todavía estaban aquí para participar en la prueba de la etapa secreta. En este momento, lo primero que vio Meng Fan fue que mucha gente lo estaba mirando. Los ojos de Meng Fan eran solemnes. Llevaba la pesada espada en la espalda mientras paseaba por el bosque. Esta espada pesada era en realidad un tesoro mágico de alto grado. Como discípulo personal de Lupin, naturalmente, no lo maltrataría. Lupin tenía la técnica Five Key Forging, por lo que este tipo de arma mágica podría fabricarse a granel. Meng Fan se había enamorado de la espada pesada. Lupin también había forjado un tesoro mágico de tan alto grado para él. Era solo que su cuerpo ligeramente delgado y la enorme y pesada espada en su espalda no parecían coincidir. Además, muy pocos cultivadores elegirían usar tal arma. ¿Es este el alumno de Lupin? Así es él. Parece que él también se ha unido a la secta 7 Fénix. Anuncios de Put Future. ¿Se le considera discípulo personal de Lupin? Creo que sí. Es muy joven para participar en la etapa secreta. Vi que ya habían muerto 2 personas. No debería poder vivir mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros los cultivadores, ¿quién de nosotros no lucha contra los cielos? Todos charlaron y suspiraron. Sin embargo, la mayoría de ellos todavía no tenían una buena opinión de Meng Fan. De repente, un lagarto gigante apareció frente a Meng Fan. El lagarto medía más de 3 metros de alto y más de 10 metros de largo. Todo su cuerpo era verde esmeralda mientras cargaba contra Meng Fan. Esta era la razón por la que las bestias demoníacas eran más fuertes que los humanos. Ignorando el cultivo, solo su tamaño ya era bastante aterrador. Pero en el segundo siguiente, la espada pesada abandonó su cuerpo. Meng Fan sostuvo la espada con ambas manos y miró al lagarto gigante que cargaba contra él. Cortó con su espada. Este niño está loco. Casi en un instante, este pensamiento apareció en la mente de todos. No había otra manera. Con un impacto tan grande, ¿cómo podría un cultivador del establecimiento de la fundación bloquearlo tan fácilmente? Pero lo que no sabían era que después de que Meng Fan decidió seguir el camino de la espada pesada, ya había cambiado a técnicas de refinamiento corporal. En este momento, su cuerpo delgado y pequeño contenía una fuerza extremadamente poderosa. Auge. Hubo un sonido fuerte. Bajo el poderoso impacto, los pies de Meng Fan se hundieron. Pero sus ojos todavía estaban firmes. El cráneo del lagarto estaba roto. La espada pesada llevaba una poderosa espada ki. Con el impacto, el lagarto gigante se abrió paso por la mitad. Incluso el cráneo más duro todavía era como papel fino bajo el ataque del tesoro mágico de alto grado de Meng Fan. Después de todo, aunque el cuerpo del lagarto gigante era aterrador, su cultivo estaba solo en el 6º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Cuando el polvo se asentó, sangre verde se derramó en todas direcciones, empapando todo el cuerpo de Meng Fan. Frente a Meng Fan estaba el corazón palpitante del lagarto gigante. La escena fue conmovedora. Al segundo siguiente, el lagarto gigante de repente se convirtió en una luz blanca y desapareció. En el suelo había un frasco de pastillas y un par de botas de piel de lagarto. Al principio, los espectadores que vieron la transmisión en vivo quedaron sorprendidos por el intenso contraste de Meng Fan. Pero ahora estaban más preocupados por los efectos de la técnica secreta. Joder, esto es demasiado asombroso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo dejar caer el equipo en una prueba real? No lo sé, está completamente más allá de la comprensión. ¿Qué dios le dio este escenario secreto? Realmente dudo que Lupin sea hijo ilegítimo de algún dios. Solo quiero que mi hijo se convierta en discípulo de la secta de los 7 Fénix. ¿Hay alguna manera? Sí, envíame un mensaje privado. XXX había sido silenciado por el administrador. Por favor, no crea en ninguna información de contacto o mensajes privados. Preste atención a la información en el sitio web oficial de la secta 7 Fénix.
Mucha gente también estaba prestando atención a la transmisión de Conlele. En comparación con Meng Fan, una niña bonita como Conlele siempre llamaba la atención. En ese momento, se enfrentaba a un enorme tigre demoníaco. Ella sonrió levemente y un anillo de 5 colores en su mano derecha de repente se volvió amarillo. De repente, 4 muros de tierra se levantaron del suelo y conectaron directamente al tigre demoníaco con él. Te asaré más tarde y le traeré un poco a Shiliu. Definitivamente será feliz. Capítulo 358. Talento aterrador, 1. Fue idea simple de Conlele asar al tigre demoníaco y devolvérselo a Wang Shiliu. Aunque Wang Shiliu a menudo causaba problemas, hay que decir que entre los discípulos de Lupin, Wang Shiliu era muy popular. Especialmente con Lucy, Conlele y Kui Mengiao. Básicamente eran amigos muy cercanos. Y los espectadores ya estaban estupefactos. ¿El hechizo del elemento tierra de esta niña era tan fuerte? ¿Podría atrapar bestias demoníacas del mismo nivel? Había que saber que los hechizos eran en realidad los más subestimados de todos los tipos de métodos de combate. En términos generales, a menos que se suprimiera el cultivo, era difícil decir si tendría algún efecto. Lo que no sabían era que el anillo de 5 colores en la mano de Conlele era un tesoro mágico que Lupin había hecho con gran esfuerzo. Eso fue para aumentar en gran medida el poder del casting de Conlele. La niña era medio demonio con sangre de pavo real. Aunque no cultivó la luz divina de 5 colores, todavía era inusualmente amigable con el ki de 5 colores. Por lo tanto, este anillo de 5 colores era mucho más efectivo que los tesoros mágicos ordinarios para Conlele. Podría fácilmente contener al tigre demoníaco con un solo hechizo. Anuncios de Put Future. En ese momento, el tigre demoníaco estaba rugiendo dentro del muro de tierra. En realidad, era más bien una casa. Sin embargo, no importa cuán duro el tigre demoníaco intentó atacar el muro de tierra, solo causó algunos daños al muro. Los alrededores estaban completamente oscuros. Por favor lea en mi box novel.com. Esto hizo que el tigre demoníaco se sintiera aún más incómodo. De repente, apareció un agujero en la pared. No, hay que decir que había aparecido una pequeña ventana. Antes de que pudiera avanzar para echar un vistazo, innumerables llamas surgieron repentinamente hacia la ventana. Inmediatamente después, la ventana se cerró. Conlele se sentó frente a la casa y murmuró: el poder de las llamas debe ser controlado. Si es demasiado fuerte, definitivamente se quemará. Sin embargo, el poder ahora es débil. No sé si puede quemar a este tipo hasta morir. Sin embargo, se encuentra en la etapa de establecimiento de la fundación. Sin oxígeno, definitivamente no podrá vivir por mucho tiempo. Con esto, según dijo el maestro, el oxígeno del interior no debe perderse. Además, la temperatura interior también aumentará. Debería poder crear el efecto de una estufa colgante. A Shiliu le gustaría mucho comerlo. Conlele no sabía que este tigre demoníaco desaparecería después de morir. Al ver la apariencia linda y tonta de la niña, la gente en línea estaba a punto de morirse de risa. Jaja, ese tigre demoníaco seguramente está muerto. Solo tengo curiosidad por su expresión cuando abra esta casa. Sí, según lo que acabo de ver, estas bestias demoníacas no deberían ser reales. Desaparecerán después de morir. Lógicamente hablando, ¿no crees que está demasiado relajada? De hecho, ella está demasiado relajada. Acabo de llegar de la sala de transmisión en vivo de al lado. 3 cultivadores trabajaron juntos para someter a una bestia demoníaca, y ahora ella todavía está luchando amargamente. Su poder con hechizos es anormal. Al principio, debería haber usado el hechizo de Arcage. Este hechizo es solo un hechizo de nivel de establecimiento de fundación. Cuando te enfrentas a una bestia demoníaca del establecimiento de la fundación, como mucho tendrá un efecto retardado. ¿Cómo puede estar completamente encerrado como ella? ¿Viste el anillo de 5 colores en su mano? Obviamente, esa cosa no es un objeto ordinario. Antes de que ella activara el hechizo, esta cosa también se iluminó. Sospecho que debería ser un tesoro mágico que tenga un efecto de amplificación. Los discípulos de Lupin parecen ser bastante ricos. Anuncios de Put Future. Tengo envidia, estoy en la etapa de establecimiento de fundación, y solo obtengo una herramienta mágica de bajo grado. Media hora después, Conlele agitó la mano con indiferencia y la casa de tierra se derrumbó con un fuerte estruendo. El suelo voló en todas direcciones, como si se hubiera abierto por ambos lados. Pero Conlele quedó estupefacto. ¿Dónde está mi tigre? La niña rápidamente corrió hacia el centro de la casa de barro, solo para encontrar un frasco de pastillas y un trozo de piel de tigre. ¡Guau! ¿Qué bastardo robó el cadáver de mi tigre?
Me dejó un frasco de pastillas y un trozo de piel de tigre. ¿Se puede comer la piel de tigre? Congle le pisoteó con ira. La niña confirmó inmediatamente que había un ladrón. Congle le guardó sus cosas y miró enojada en una dirección, sin dejar de buscar bestias demoníacas. En cuanto al otro discípulo de la etapa establecimiento de la fundación, Zikingfen, como miembro del clan León Loco de Ojos Púrpuras, su destreza en la batalla también fue extremadamente aterradora. Ni siquiera necesitaba armas o tesoros mágicos y estaba usando directamente sus propias manos para luchar contra las bestias demoníacas. Cada uno de estos discípulos tuvo una simple introducción de su información. Por lo tanto, las personas que vieron la transmisión en vivo también conocían la situación de estas personas. Zikingfen era miembro de la raza demoníaca y Lupin no tenía la intención de ocultarlo, viendo que había actuado tan valientemente. Muchas personas todavía estaban algo disgustadas. No entiendo. ¿Qué está haciendo Lupin? ¿Tiene que aceptar algunos demonios como sus discípulos? Exactamente. ¿Por qué tiene que actuar así? ¿No es mejor acoger discípulos humanos? Suspiro, está bien si es un discípulo de la secta externa. ¿Has visto al discípulo mayor de Lupin? En realidad, ella es una completa bestia demoníaca. Ni siquiera tiene la capacidad de transformarse. Ni siquiera se la considera un demonio. Realmente no sé lo que está pensando. Jeje, ¿por qué están tan enojados? No es que no sepas cuán poderosa es la raza demoníaca en el planeta Fengmin. Para decirlo sin rodeos, tratas a la raza demoníaca como tu mayor enemigo. Sin embargo, si no fuera por el hecho de que algunos demonios dentro de la raza demoníaca no aceptaron aniquilar a la raza humana, el planeta Fengmin podría no ser lo que es ahora. De hecho, esto era cierto. En realidad, la fuerza de la raza demoníaca en el planeta Fengmin estaba en un estado de supresión de la raza humana. Sin embargo, hubo muchas razones por las que la raza humana no fue exterminada. Primero, aunque la raza humana en el planeta Fengmin había disminuido, todavía quedaban muchas herencias y algunos tesoros preciosos. Capítulo 359. Talento aterrador, 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. En segundo lugar, no era necesario. Para la mayoría de los cultivadores, ya sean demonios o humanos, los fuertes se aprovechaban de los débiles. Era normal matar gente y robar tesoros. Sin embargo, si se decía que estaba matando inocentes indiscriminadamente, eran aún menos. Para decirlo sin rodeos, ¿qué beneficios podrían obtener al atacar a la raza humana? ¿El territorio externo del planeta Fengmin no era lo suficientemente grande? Desde la perspectiva de los superiores, no hubo suficientes beneficios. En tercer lugar, había conflictos dentro de la raza demoníaca, por lo que les resultó difícil llegar a una opinión unificada. Cualquier guerra a gran escala como esta tenía que ser dirigida por un líder fuerte. XT. Por supuesto, la raza demoníaca era aún más fuerte en el planeta Fengmin. También hubo algunos beneficios. Por ejemplo, algunas tierras espirituales particularmente famosas estaban básicamente bajo el control de la raza demoníaca. Algunas minas de piedras espirituales de alta calidad también estaban bajo el control de la raza demoníaca. Los humanos lo sabían, pero no tenían forma de apoderarse de ellos. Este era un problema de fuerza. Además, la mayoría de los humanos en realidad veían a las bestias demoníacas y la raza demoníaca como una sola entidad. Aunque la raza demoníaca no lo veía así. Pero los humanos no pensaban así. La mayoría de sus oponentes que abandonaron la ciudad solo podían ser considerados bestias demoníacas. Pero a los ojos del público, estos también eran la raza demoníaca. Hubo muchas personas a quienes sus familiares y amigos murieron en el proceso de abandonar la ciudad. Por lo tanto, uno podría imaginar cuán hostil era la raza humana hacia la raza demoníaca. Pero para ser honesto, hubo tantos cultivadores que abandonaron la ciudad para cazar, pero más bestias demoníacas murieron en sus manos. Si esos también fueran considerados miembros de la raza demoníaca habría comenzado hace mucho tiempo una guerra con los humanos. Sin embargo, los dos eran fundamentalmente diferentes. En términos simples, ya fuera Wang Xiaoqi o Wang Xiliu, pertenecían a la raza demoníaca. Desde el momento en que nacieron, dominaron la técnica de transformación, podían cambiar libremente entre su cuerpo Dao y su cuerpo principal. La mayoría de los demonios en el planeta Fengmin eran iguales. Y en realidad fue muy difícil para las bestias demoníacas originales transformarse en demonios. Por ejemplo, el cultivo de Lucy ya había alcanzado la etapa Golden Core. Si no había nadie que la guiara, era normal que pasara 1800 años para cultivarse a tal nivel. Sin embargo, ella todavía no tenía ninguna intención de tomar forma.
No sabía cuándo podría tomar forma. ¿Era importante tomar forma? Anuncios de Put Future. Se podría decir que era importante, pero también se podría decir que no lo era. La mayor diferencia estaba relacionada con las técnicas de cultivo. Todos los seres vivos tenían diferentes formas y sus meridianos eran diferentes. La mayoría de las técnicas de cultivo se transmitieron basándose en el cuerpo de Dao. La mayoría de estas técnicas de cultivo se basaban en el cuerpo Dao. Cuando Nua creó a los humanos, usó el cuerpo de Dao como referencia. Por lo tanto, cuando los humanos nacieron, no tuvieron que preocuparse por tomar forma humana. Podrían cultivar estas técnicas de cultivo. Sin embargo, las bestias demoníacas normales estaban confusas y su cultivo dependía de sus instintos para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. Su eficiencia era baja. Sin embargo, incluso si se les dieran técnicas de cultivo, no podrían cultivarlas. La razón fue porque sus meridianos eran diferentes. Sin embargo, el mantra de vuelco del mar del dragón Demon Flood que Lucy cultivó fue algo que el rey dragón Demon Flood cultivó en aquel entonces. Era una técnica de cultivo dirigida a los dragones de inundación. De esta manera, Lucy no estaba tan presionado a transformarse. Sin embargo, para las bestias demoníacas ordinarias, la transformación era lo más importante. Hablando de eso, Lucy también atrajo mucha atención. Después de todo, solo hubo una persona que participó en esta prueba como una bestia demoníaca. Por otro lado, antes de que comenzara el juicio, Lupin dijo claramente que cualquiera podía atacar a Lucy. Esto demostró que Lucy era diferente. Mucha gente sentía curiosidad por saber si alguien la atacaría o no. Los discípulos de la secta de los 7 Fénix en la prueba de la etapa Golden Core tuvieron el cultivo más bajo entre todos los discípulos que participaron en la prueba. Lucy, que tenía el cultivo más alto, estaba solo en el 5º nivel de la etapa núcleo dorado. En cuanto a las otras sectas, básicamente todas estaban en el 8º nivel de la etapa núcleo dorado. No podían hacer nada. Este tipo de prueba que restringió el cultivo fue definitivamente lo mejor de lo mejor. Aquellos cuyo cultivo no fuera bueno tampoco serían seleccionados. Desde otra perspectiva, esto también reveló la situación actual de la secta 7 Fénix. Fue porque la secta se había establecido por un tiempo demasiado corto y su fuerza central era insuficiente. En este momento, la figura de Lucy estaba completamente oculta. Incluso la cámara que la siguió no pudo ver su figura en absoluto. En este momento, Lucy no estaba arrastrándose por el suelo. En cambio, estaba flotando en el aire y su figura era completamente transparente. Como habilidad innata del dragón de inundación del espíritu púrpura, no podría ser más aterrador en este tipo de bosque. Además, toda el aura de Lucy ya había sido restringida. Era como un fantasma flotando en el aire. Había que decir que este tipo de criatura espiritual del cielo y la tierra tenía talentos raciales extremadamente poderosos. Por lo tanto, no había duda de que ver el canal de Lucy era algo muy aburrido. La audiencia solo podía verla moviéndose en el aire. No podían ver el cuerpo real de Lucy en absoluto. Pero en este momento, en realidad había más de 1 millón de espectadores viendo el canal de Lucy. Dios mío, 1 millón de cultivadores están mirando el aire. Por supuesto. Es demasiado aburrido verlos pelear y matar. Simplemente me gusta contemplar este pacífico paisaje salvaje. Oye, no me digas que esta etapa secreta tiene un sabor diferente después de perder a los seres vivos. ¿Qué? ¿Quieres ir? No te aceptarán. Estos cultivadores que miraban la corriente estaban bromeando. Naturalmente, sabían lo aterrador que era el talento racial de Lucy. Después de todo, había registros sobre el dragón de inundación del espíritu púrpura en el planeta Fengmin. De repente, la cámara en movimiento se detuvo. Anuncios de Put Future. Esto significaba que Lucy se había detenido. Todos inmediatamente contuvieron la respiración y se concentraron. Cuando su cámara giró, vieron un simio gigante. Actualmente estaba tomando una siesta en un árbol en la distancia. Luego, su cámara flotó y se acercó lentamente al simio gigante. Todos contuvieron la respiración y se concentraron. De repente, el simio gigante pareció sentir algo y de repente abrió los ojos. El movimiento de Lucy también se detuvo. El simio gigante se acuclilló en el árbol y miró atentamente a su alrededor, pero no encontró ningún problema. Era solo que parecía un poco ansioso. Y Lucy comenzó a moverse lentamente. Se estaba acercando cada vez más. De repente, el simio gigante parecía haber sido golpeado por algo. Estaba derecho en el cielo y fue aplastado a una velocidad extremadamente alta. Era la invisible Lucy, que había golpeado la cabeza del simio gigante con su cola. La otra parte no tuvo tiempo de reaccionar ante el repentino ataque furtivo. Auge. Se levantó una enorme nube de polvo.
Mientras tanto, Lucy todavía estaba en su estado invisible. Todos solo pudieron ver que ella había comenzado a moverse rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, había cargado hacia la nube de polvo. El simio gigante acababa de levantarse y todavía no entendía lo que estaba pasando. Sufrió otro fuerte golpe en la cabeza. La cola de Lucy se estrelló despiadadamente contra su cabeza. Esta era una posición fatal para cualquier primate. El simio gigante dejó escapar un rugido indignado. Bajo esta tremenda fuerza, se arrodilló sobre una rodilla. Su cabeza y rostro ya estaban cubiertos de sangre. Fue aterrador. Este pensamiento apareció en los corazones de los espectadores. La cola de Lucy era como un látigo invisible, azotando continuamente. La cabeza del simio gigante resultó gravemente herida y simplemente no pudo bloquearla. Bajo los continuos ataques, se transformó en un estallido de luz blanca. Después de eso, Lucy guardó los artículos en el suelo. Desde el principio hasta el final, ella no se rebeló. Siento un escalofrío que me recorre la espalda. Los dragones de inundación del espíritu púrpura son demasiado raros. No esperaba que fuera tan aterrador. Jeje, tengo mucha curiosidad. Si fuera la bestia mágica de esta prueba, ¿todas las personas que entraron serían aniquiladas? Realmente quiero ver a ese tipo arrogante de antes atacar a Lucy. Quiero ver si muere. Apuesto $1 estrella a que morirá. Comparado con el terror de Lucy, el desempeño de los otros dos discípulos de la secta de los 7 Fénix fue algo mediocre. Frente a estas bestias demoníacas, Liu también se encontró con un simio gigante, pero ese simio gigante lo golpeó hasta que corrió como un ratón. Fue completamente diferente del aplastante ataque de Lucy. El otro discípulo, Wu Bingyuan, era más o menos lo mismo. Sus bases de cultivo realmente no fueron suficientes en esta etapa secreta. Como mínimo, no eran muy buenos en comparación con otros cultivadores. Afortunadamente, los puntos de contribución de estas dos personas no fueron bajos. Además de sus técnicas de cultivo, también habían intercambiado algunos tesoros mágicos y cartas de triunfo que salvan vidas dentro de la secta. Con la adición de estos elementos, apenas podrían sobrevivir. Para ellos, la dificultad de esta prueba era realmente alta. Capítulo 360. El resultado, 1. En el bosque psicodélico, los concursantes de todas las sectas luchaban contra sus enemigos. En general, básicamente luchaban solos. También hubo algunas personas que optaron por unir fuerzas. Chunanxi avanzó con cautela. Su nivel de cultivo estaba solo en el segundo nivel de la etapa del alma naciente. En todo el tercer nivel del bosque psicodélico, su nivel de cultivo era el más bajo. Sabía que esta vez le resultaría muy difícil ganar el campeonato. Lo que tenía que hacer era matar tantas bestias demoníacas como fuera posible para obtener una cierta cantidad de recursos. Entre los cultivadores de la etapa alma naciente, la secta 7 Fénix solo la tenía a ella y a Kongjin. No sabía que del otro lado, Kongjin ya estaba peleando con el enemigo. La luz divina de 5 colores se elevó. Aunque el nivel de cultivo de Kongjin no era demasiado alto, el poder de esta técnica aplastó por completo a la bestia demoníaca en etapa alma naciente frente a él. La gente que miraba a Kongjin exclamó con admiración: «Este niño es tan fuerte». Pensé que sería un desperdicio de recursos ya que alcanzó la etapa del alma naciente a una edad tan temprana. No esperaba que el hechizo de este tipo fuera tan poderoso. ¿Qué hechizo es este? Es tan poderoso. No sé. Yo tampoco lo había visto nunca antes. La secta de los 7 Fénix tiene demasiados hechizos y técnicas de cultivo de alto nivel. Tengo mucha envidia. Para el público, fue solo un espectáculo. Naturalmente, todo el crédito fue para la secta de los 7 Fénix. Lupin también estaba muy preocupado por la situación de sus discípulos. Después de echar un vistazo, descubrió que no había ningún problema importante. Lupin no miró demasiado. Para decirlo sin rodeos, el juicio duró un total de 10 días. Le era imposible quedarse aquí y mirar todo el tiempo. Las bestias demoníacas encontradas durante la prueba se dividieron según sus niveles de cultivo. Anuncios de Put Future. Por ejemplo, en la etapa secreta del establecimiento de la fundación, matar a una bestia demoníaca en el primer nivel de la etapa del establecimiento de la fundación era un punto. Sin embargo, matar una bestia demoníaca en el 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación fue de 9 puntos. En otras palabras, si se mataban suficientes, incluso si la calidad no era suficiente, era posible obtener buenos resultados. El primer día del juicio terminó. En la etapa de establecimiento de la fundación, los 3 discípulos de la secta 7 Fénix tenían una ventaja absoluta. La fuerza de lucha de estas 3 personas superó por completo a la del mismo nivel.
Además, todos estaban cerca de la cima de la etapa de establecimiento de fundación. Por lo tanto, en el primer nivel del bosque psicodélico, eran iguales. Ninguna bestia demoníaca podría competir con ellos tres. En la etapa Golden Core, Lucy también fue el primero. Aunque los resultados de Liu y Ubin Yuan no fueron buenos, Lucy todavía mantuvo firmemente la posición del primer lugar. En tales circunstancias, su talento era demasiado popular. Se había transformado completamente en cazadora. Aunque la destreza de batalla de Kong Jin fue formidable en la etapa del alma naciente, solo ocupó el tercer lugar. Su nivel de cultivo estaba solo en el tercer nivel de la etapa del alma naciente. XT. Aunque su técnica era extremadamente poderosa, hasta el punto de que incluso alguien en el noveno nivel de la etapa alma naciente podría no ser su rival, su velocidad de movimiento, su capacidad para encontrar al enemigo y la velocidad a la que perseguía al enemigo eran todo algo deficiente. Las bestias demoníacas no eran idiotas. Cuando vieran que no podían ganar, tal vez huirían. Kong Jin simplemente no podía perseguirlos. Pero aún así, el hecho de que pudiera aplastar a un grupo de cultivadores en la etapa pico del alma naciente de otras sectas ya era bastante impactante. Especialmente los cultivadores de la etapa Foundation Establishment y Golden Core, todos ellos fueron tomados por la secta 7 Fénix. Los que presenciaron el juicio no eran tontos. Todos pudieron ver que la razón por la cual los resultados de la secta de los 7 Fénix en la etapa del alma naciente no se consideraron muy buenos fue porque era solo cuestión de tiempo antes de que los discípulos de la secta crecieran. Esto también significaba que el potencial de los discípulos de la secta de los 7 Fénix aún no se había desatado realmente. La secta de los 7 Fénix definitivamente se convertiría en la secta número 1 de la provincia en el futuro. Incluso podría convertirse en la secta número 1 en el planeta Fengmin. Todos los ancianos de las distintas sectas habían visto la actuación de sus discípulos. Anuncios de Put Future. En general, todos tenían sus propias fortalezas y debilidades, pero todos estaban dentro de las expectativas. Solo los discípulos de la secta 7 Fénix habían superado por completo sus expectativas. En particular, se podría decir que la actuación de algunos discípulos personales es extremadamente llamativa. Bueno, excepto Chunanxi. Esta persona parecía algo normal. En realidad, muchos de los métodos de Chunanxi estaban restringidos. Esto se debía a que tenía muy claro que el mundo exterior podía ver el bosque psicodélico. No se atrevió a utilizar imprudentemente algunos de sus métodos despiadados. Si realmente dejaba de lado las reglas, entonces no estaba seguro de lo que haría. En este momento, solo podía pensar en formas de sobrevivir y cazar. En cuanto a los resultados, solo se puede decir que dependió del destino. Pero aún así, el desempeño general de la secta 7 Fénix ya era bastante deslumbrante. Cada nivel del bosque psicodélico en realidad tenía un terreno similar, pero el área era realmente grande. Estaba hasta donde alcanzaba la vista. Cada uno de ellos continuó sobreviviendo y cazando. Este fue el tema principal. Al día siguiente, Chunanxi cosechó bastante. Usó una trampa para matar a 3 bestias demoníacas. Aunque todas eran bestias demoníacas con cultivos inferiores, había que decir que los resultados de este tipo se estaban poniendo al día lentamente. El tiempo pasó día a día. La situación general no cambió mucho. Pero al séptimo día, Kong Jin corrió al segundo lugar. Pero la distancia hasta el primer lugar de la etapa alma naciente era en realidad bastante grande. Esto superó las expectativas de Lupin. En realidad, Lupin originalmente pensó que no debería ser un problema para Kong Jin ocupar el primer lugar en la etapa del alma naciente. Después de todo, en la impresión de Lupin, el poder de la luz divina de 5 colores era demasiado aterrador. Sin embargo, la realidad fue tan inesperada. Cuando se trataba de un combate real, muchas cosas eran difíciles de decir. Además, si Kong Jin realmente peleara con el cultivador del primer lugar, no necesariamente perdería. Era solo que cazar bestias demoníacas no dependía solo de la capacidad de lucha de uno. Parece que no puedo quedarme con el melocotón de la inmortalidad. Capítulo 361. El resultado, 2. Después de que Lupin terminó de leer los resultados de la prueba del noveno día, le sonrió a Wang Xiaoqi. Su expresión era muy relajada. Sacó el melocotón de la inmortalidad. Wang Xiaoqi también tomó la tabla estadística y la leyó. Al final, sacudió la cabeza y dijo: la diferencia es realmente demasiado. A menos que esta persona muriera directamente en la batalla el último día, Kong Jin no debería tener ninguna posibilidad. Lupin sonrió y dijo: en este momento, la mayoría de las personas que merecían morir ya murieron. Poder sobrevivir significa que ya se han adaptado al medio ambiente. Además, esta persona puede cazar tantas bestias demoníacas.
Él es muy poderoso. Es muy difícil desear su muerte. El cultivador número 1 en la etapa del alma naciente fue Zhou Yuqin. Era un cultivador de la secta Myriad Spirits. La secta Myriad Spirits era la segunda secta más poderosa en Qingzhou. Aunque se decía que era la segunda secta más poderosa de Qingzhou, la razón principal era que no tenían ningún tesoro misterioso. Por lo tanto, fueron reprimidos por las sectas estatales de Qingzhou. Cuando se trataba de técnicas y recursos de cultivo, la calidad de sus discípulos no era inferior a la de las sectas estatales de Qingzhou. Zhou Yuqin era aún más famoso. Tenía talento de grado S. Su técnica con la espada estaba en la cima de la perfección. Este año solo tenía 40 años, pero ya estaba en el 9º nivel de la etapa del alma naciente. Su destreza en la batalla fue tiránica. Realmente no podían compararse con él en absoluto. De los dos discípulos de la etapa alma naciente, uno era Kong Jin, que tenía técnicas de cultivo, recursos y poderes sobrenaturales. El otro era un demonio que había vivido decenas de miles de años y había renacido. De lo contrario, la secta de los 7 Fénix probablemente ni siquiera tendría un solo discípulo en la etapa del alma naciente. Se podría decir que Zhou Yuqin era la existencia más deslumbrante entre la generación más joven de Qingzhou. Incluso en las sectas del estado de Qingzhou, nadie podía competir con él en términos de cultivo y edad. En ese momento, Zhou Yuqin estaba de pie sobre un árbol. Mantuvo completamente la imagen de un cultivador en la impresión del público. Su largo cabello estaba recogido en un moño y vestía una antigua túnica verde. Miró hacia abajo desde arriba y tenía los ojos fríos. Para él, si no fuera por el melocotón de la inmortalidad del que nunca había oído hablar, definitivamente no habría participado. Si estuviera dispuesto, podría incluso llegar a la etapa de tribulación en cualquier momento. Es una prueba aburrida, dijo Zhou Yuqin en voz baja. Luego, señaló con su mano derecha, una luz plateada explotó y una estrella fría salió disparada. Hubo una explosión a lo lejos. Una bestia demoníaca en etapa de alma naciente rugió y se elevó hacia el cielo. Zhou Yuqin se burló y salió volando. Anuncios de Put Future. En el cielo, su ropa y su cabello largo fueron arrastrados hacia atrás por el fuerte viento, y se veía extremadamente fresco y desenfrenado. Había muchas cultivadoras viendo su transmisión en vivo. ¡Guau! El señor Zhou es demasiado guapo. Sí, Kong Jin es solo un niño. ¿Quiere desafiar a Zhou? Soñar en. Jeje, después de matar a esta bestia demoníaca, la diferencia de puntos entre ellos se ha más que duplicado. Zhou es increíble. Lo amo hasta la muerte. Esta transmisión en vivo es muy buena. Zhou rara vez aparece. Así es. Aunque las acciones de este tipo eran llamativas, rara vez se lucía. Su reputación se construyó participando en diversos concursos y ganando poco a poco. No sabía que en ese momento había una niña mirando su transmisión en vivo. Vamos, viejo Zhou, debes ocupar el primer lugar. No dejes que ese niño te alcance. Wang Shiliu lo animó en secreto. Al ver que Zhou Yuqin estaba cazando sin descanso por la noche, Wang Shiliu estaba aún más feliz. Si Zhou Yuqin ganara, fácilmente podría robar el melocotón sin ningún reparo. ¿Cómo podía Zhou Yuqin saber que alguien ya estaba mirando su botín de guerra y que no se podía jugar con esta persona? Por otro lado, en este momento, en el segundo nivel del bosque psicodélico, Liu Wu y Wu Bingyuan ya llevaban varios días juntos. Había que decir que se podría decir que estos dos son hermanos de armas. Desde el momento en que se conocieron, tomaron la decisión de formar una alianza. Después de todo, eran de la misma secta y sus cultivos no eran altos. Cazar bestias demoníacas era extremadamente difícil. Después de formar una alianza, su eficiencia había aumentado mucho. Los dos habían obtenido muchas píldoras medicinales de las bestias demoníacas. Cuando salieran de la etapa secreta, podrían volver a aumentar su cultivo. En este momento, los dos estaban trabajando juntos para cazar una bestia demoníaca con un cultivo del nivel 6 de la etapa núcleo dorado. Para ellos dos, este era un oponente extremadamente poderoso. XT. Liu Wu cultivó la fuerza dragón pitón. Incluso cuando alcanzó la etapa Golden Core, no cambió su método de cultivo. En este momento, podía luchar de frente contra la bestia demoníaca. El cultivo de Wu Bingyuan era un nivel más bajo que el suyo, sin embargo, Wu Bingyuan cambió su método de cultivo a un grado SSS, la técnica Olou Jade Truth. Esta técnica de cultivo se originó a partir de la técnica de cultivo Chanism. Se podría decir que es la técnica de cultivo ortodoxa de la portal misterioso celestial. Por lo tanto, cuando se trataba de destreza en la batalla, Wu Bingyuan era incluso más fuerte que Liu Wu. Controló la espada voladora y atacó a la bestia demoníaca continuamente. La bestia demoníaca rugía continuamente.
Cada vez aparecían más heridas en su cuerpo. Parecía que estaba a punto de perder. Anuncios de Put Future. De repente, una espada voladora salió volando a una velocidad extremadamente rápida desde lejos. La espada voladora atravesó directamente el corazón de la bestia demoníaca. Inmediatamente después, la bestia demoníaca perdió su capacidad de resistir y cayó con un fuerte estrépito. El repentino cambio de acontecimientos sorprendió enormemente a Wu Bingyuan y Liu Wu. Vieron la espada voladora volando hacia atrás a una velocidad extremadamente rápida. Una figura apareció en la oscuridad. Era el cultivador que previamente había criticado a Lucy afuera, Hua Wuxie. Después de que Hua Wuxie salió, sonrió y dijo: compañeros daoístas, vi que ustedes dos estaban en peligro hace un momento, así que les presté una mano. No te lo tomes en serio. Liu Wu dijo enojado. ¿Estás tratando de robar la bestia demoníaca? ¿Cómo podemos nosotros dos necesitar tu ayuda? Si matas a la bestia demoníaca, ¿los puntos no estarían en tu cabeza? En verdad, no todos sabían cuáles eran sus puntos, ni sabían cuáles eran los puntos de otras personas. Por lo tanto, nadie en la etapa secreta perdería la oportunidad de matar a la bestia demoníaca. Liu Wu y Wu Bingyuan no fueron la excepción. Los dos trabajaron juntos para obtener mejores resultados. Su cultivo no fue alto. Cada vez que mataban a una bestia demoníaca, tenían que hacer mucho esfuerzo. Al final, les robaron los puntos. Nadie se sentiría bien por eso. Hua Wuxie se burló con desdén. ¿Puntos? ¿De qué sirven los puntos? Con tu nivel de cultivo, ya tienes suerte de estar vivo hasta ahora. ¿Aún quieres puntos? Simplemente no sabes lo que es bueno para ti. Si no fuera por las restricciones aquí que prohíben las peleas privadas, ustedes dos habrían sido aniquilados con un movimiento de mi mano. Originalmente quería darte lo que esta bestia demoníaca dejó caer, pero ahora lo quiero. Mientras hablaba, Hua Wuxie voló directamente. Este tipo cultivó una técnica de cultivo de grado S, y su cultivo estaba en el 9º nivel de la etapa núcleo dorado. En términos de destreza en batalla, podría ser considerado uno de los mejores en todo el 2º nivel del bosque psicodélico. En realidad, los puntos actuales de este tipo eran solo superados por Lucy. No era la primera vez que aprovechaba este vacío legal. Como no podía participar en peleas privadas, cuando descubrió que otros estaban peleando con bestias demoníacas, la mayoría de la gente decidió irse. Sin embargo, este tipo era diferente. Una vez que lo descubrieran, inmediatamente se ocultaría y se haría a un lado. Si descubría que el cultivo de los cultivadores que luchaban con bestias demoníacas era inferior al suyo, atacaría directamente y arrebataría a las bestias demoníacas con el pretexto de ayudarlas. Los objetivos que eligió fueron aquellos cuyo cultivo era inferior al suyo. Incluso si estuvieran enojados, si lo atacaran, desencadenarían un mecanismo de autodefensa. Podría defenderse indefinidamente. No solo serían eliminados, sino que incluso podrían morir. Por lo tanto, solo pudieron tragarse su ira. Las acciones de este tipo fueron extremadamente rápidas. Mientras hablaba, ya había aterrizado en el lugar donde murió la bestia demoníaca. Casualmente recogió el botín de guerra del suelo y lo guardó en su anillo de almacenamiento. Liu Wu, enojado, levantó el puño y estaba a punto de aplastarlo. Pero en el segundo siguiente, lo soportó con fuerza. No importa cuál fuera el resultado de este golpe, según las reglas, sería eliminado. Recordaré el asunto de hoy. Lo veremos en el futuro. ¿Te atreves a dejar tu nombre atrás? Hua Wuxie de la secta inmortal de las 8 desolaciones. Hua Wuxie no tenía ningún miedo. Liu Wu de la secta de los 7 Fénix. Wu Bingyuan de la secta de los 7 Fénix. En este momento, Wu Bingyuan también voló y lo miró enojado. De hecho, Hua Wuxie ya conocía las identidades de Liu Wu y Wu Bingyuan. Simplemente no le importaba. La secta inmortal de las 8 desolaciones también fue una de las grandes sectas de Qingzhou. Desde el principio, había menospreciado a la secta de los 7 Fénix y envidiado a los discípulos de la secta de los 7 Fénix por poder aprender esas técnicas de cultivo de alto nivel. A pesar de que los ancianos de la secta le habían advertido antes de su llegada que debía hacer todo lo posible para no ofender a los miembros de la secta 7 Fénix, no lo tomó en serio en absoluto. Capítulo 362. El aterrador Lucy. 1. El orgullo era uno de los instintos naturales de los seres humanos. Cuando somos sobresalientes en cierto aspecto, este tipo de emoción surgiría inconscientemente en sus corazones. Esto fue inevitable. Este tipo de emoción a menudo puede dar a las personas una gran confianza en sí mismas. Pero también podría traer cosas malas a otros.
Algunas personas podrían superar este tipo de emoción en su corazón y mantener un perfil modesto y discreto. Y a algunas personas les gustaba magnificar este tipo de emoción en su corazón e incluso mostrar su desprecio. Wuxie estaba en la última categoría. Miró a las dos personas de la secta de los 7 Fénix con una sonrisa fría y dijo con desdén: ustedes dos, si quieren vengarse de mí, pueden esperarme en cualquier momento. Pero déjame ser franco. Ustedes dos están protegiendo una técnica de cultivo de grado SSS, pero solo tienen este nivel de fuerza de combate. Es realmente decepcionante. Eres basura. Después de decir eso, inmediatamente se fue volando. Wu Bingyuan y Liu Wu apretaron los puños. Después de ajustar sus emociones, Liu Wu dijo: no nos preocupemos por él. Rápido, continúa buscando bestias demoníacas. Intenta aumentar los puntos tanto como sea posible, siempre que podamos estar entre los 8 primeros, habrá recompensas. De acuerdo. Wu Bingyuan estuvo de acuerdo. Para ellos el descanso no existía. Para los cultivadores de la etapa Golden Core, no fue un problema para ellos no dormir durante 10 días y 10 noches. Leyendo en mi voice novel. Por favor. Sin embargo, los dos no notaron que en la distancia, los labios de Wuxie se curvaron en una fría sonrisa. Ustedes dos, pedazos de basura, todavía se atreven a hablarme con tanta dureza. Tengo que hacerte saber lo poderoso que eres. Murmuró Wuxie para sí mismo. Detrás de Liu y Wu Bingyuan, un insecto volador negro los siguió desde lejos. Este insecto era extremadamente feo, todo su cuerpo era completamente negro, solo sus tentáculos y cuello estaban envueltos con objetos parecidos a hilos dorados. Anuncios de Put Future. Este era el Golden Tread Flying Wu de Wuxie. Podría rastrear a su oponente y su dueño podría cambiar su perspectiva en cualquier momento. Era perfecto para observar y recopilar información. Además, este gusano Wu estaba conectado a su mente, estaba extremadamente oculto cuando abandonó su cuerpo, Wuxie confiaba en que nadie lo sabría. De hecho, así fue, incluso la audiencia que acababa de ver la transmisión en vivo no vio ninguna pista. Liu y Wu Bingyuan tuvieron mucha suerte. Después de volar decenas de millas, encontraron otra bestia demoníaca. Además, su cultivo no fue demasiado fuerte. Era lo mismo que la bestia demoníaca que acababa de ser robada. Estaba en el 6º nivel de la etapa Golden Core. Los dos aún podrían derribarlos si trabajaran juntos. Cuando encontraron a la bestia demoníaca, ninguno de los dos tenía prisa. No alertaron al enemigo. En cambio, dejaron a Liu Wu para observarlo y vigilarlo. Wu Bingyuan usó la bestia demoníaca como centro para sondear los alrededores en forma de espiral. No podían hacer nada. Después de haber sido despojados de sus bestias demoníacas, todavía tenían miedo e hicieron todo lo posible para evitar tal situación. Además, sus bases de cultivo eran demasiado bajas. Si se dijera que las bestias demoníacas tienen compañeros, o si los sonidos de la pelea atrajeran la atención de otras bestias demoníacas, sería un desastre para los dos. Después de una ronda de investigación y después de confirmar que no había problemas, Wu Bingyuan comenzó a instalar algunas matrices de demora en la periferia para evitar que las bestias demoníacas escaparan. Una vez completados todos los preparativos, regresó a su lugar original. En ese momento, las bestias demoníacas ya no estaban allí. Y Liu Wu tampoco estaba allí. Siguiendo la dirección donde Liu Wu había dejado su marca, Wu Bingyuan lo persiguió. Muy rápidamente, descubrió las huellas de Liu Wu y las bestias demoníacas. Después de eso, comenzó la gran batalla. La batalla acababa de encontrar a las bestias demoníacas, pero Wuxie ya lo había sentido. Se fue en una dirección y voló alto hacia el cielo, atacando continuamente el bosque, haciendo ruidos. En términos generales, los cultivadores que participan en las pruebas no harían esto. Hacer un ruido fuerte atraería a las bestias demoníacas. Pero también podría atraer a más de uno. Este fue un movimiento extremadamente peligroso. Pero a Wuxie no le importaba. Anuncios de Put Future. De todos modos, él no tenía la intención de pelear realmente con bestias demoníacas. Incluso si vinieran más, no importaría. Lo que quería hacer era muy simple. No estaba dispuesto a hacer ningún movimiento porque, según las reglas, sería eliminado. Incluso si la otra parte muriera, él no ganaría nada. Lo que quería hacer era atraer a las bestias demoníacas en dirección a Liu y Wu Bingyuan. En cuanto a si Lupin estaría enojado, no le importaba. XT. En su opinión, la secta de los 7 Fénix no era nada. Era simplemente una secta recién establecida que dependía de una herencia desconocida.
Era muy inferior a su secta inmortal de las 8 desolaciones. Además, ya había pensado en una excusa para decir que estaba ansioso por sumar puntos. Al final, accidentalmente atrajo a algunos más. Fue solo un accidente. Sin pruebas, nadie podría hacerle nada. Era tal como esperaba Uauuxie. Rápidamente atrajo a varias bestias demoníacas, y todas eran extremadamente poderosas. Uno estaba en el 9º nivel de la etapa Golden Core y dos estaban en el 8º nivel de la etapa Golden Core. La bestia demoníaca en el 9º nivel de la etapa Golden Core era un toro negro, y las dos bestias demoníacas en el 8º nivel de la etapa Golden Core eran dos lobos grises. Incluso él no se atrevió a pelear con estas tres bestias demoníacas. Fingió luchar con las bestias demoníacas un par de veces y lanzó algunos hechizos sin sentir ningún dolor. Fingió estar derrotado. Se retiró en dirección a Liu y Wu Bingyuan. De este lado, Wu Bingyuan y Liu Wu ya estaban peleando con las bestias demoníacas. Justo cuando se desarrollaba la intensa batalla, de repente escucharon un fuerte ruido. Al darse vuelta, vieron una escena de terror. Uauuxie voló sobre su espada, volando con todas sus fuerzas. Detrás de él había un toro negro y dos lobos grises. A juzgar por el aura que emitían, sus niveles de cultivo eran extremadamente altos. Uauuxie gritó en voz alta. ¡Corre! Por supuesto, lo hizo a propósito. En primer lugar, ya había sido descubierto y tenía que fingir. En segundo lugar, Wu Bingyuan y Liu Wu estaban actualmente peleando con las bestias demoníacas. Incluso si quisieran correr, es posible que no pudieran hacerlo. En tercer lugar, los niveles de cultivo de estas dos personas eran mucho más bajos que los de él, por lo que su velocidad, naturalmente, no era comparable a la de él. Incluso si realmente corrieran juntos, quien fuera más lento definitivamente moriría. Capítulo 363. El aterrador Lucy, 2. Mientras hablaba, corrió a una velocidad extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya había volado sobre las cabezas de ellos dos. En este momento, Wu Bingyuan y Liu Wu no tuvieron tiempo de escapar. La muerte era casi inevitable. Auge. En el siguiente segundo, ese toro en el 9º nivel de la etapa Golden Core cayó directamente del cielo. Uauuxie volvió la cabeza y se detuvo. Miró al cielo en estado de shock. Él no era el único. Los otros dos lobos demoníacos también se detuvieron. Y el cuerpo de ese toro de repente se tensó y comenzó a temblar. Mirando a su alrededor, un enorme dragón púrpura ya se había enrollado alrededor del cuerpo del toro. Era Lucy. Lucy, que estaba usando todas sus fuerzas para matar, ya había revelado su figura. Pero al segundo siguiente, los dos lobos grises también se abalanzaron sobre ella. En ese momento, de repente se dio cuenta de que el cuerpo de Lucy era mucho más grande que cuando estaba en la secta. Su cuerpo de 2 metros de espesor y casi 100 metros de largo estranguló al enorme toro negro. La escena fue extremadamente espectacular. Lucy arrastró con fuerza al enorme toro hacia su cuerpo. Leyendo en mi voice novel. Por favor. Usó su enorme y ventajoso cuerpo para estrangular a su oponente. Este era el método de matanza más primitivo entre bestias demoníacas. Lucy de repente abrió la boca y disparó un rayo de luz violeta. Golpeó ferozmente a uno de los lobos, haciéndolo volar. El otro lobo ya había atacado. La cola de Lucy de repente se balanceó y atacó. Esta vez fue tan rápido como un rayo. Estallido. Hubo otro sonido fuerte y este lobo gris también fue enviado a volar. El poderoso talento racial fue la base de la diferencia en la fuerza de lucha entre las bestias demoníacas. El cuerpo del dragón de inundación del espíritu púrpura era como acero y su fuerza era ilimitada. Estos fueron todos sus talentos. Incluso si su cultivo fuera inferior, su poderoso talento racial fue suficiente para suavizar la diferencia e incluso hizo que Lucy fuera aún más poderoso. Los ataques de los dos lobos grises fueron bloqueados y duraban. Entonces, escucharon el sonido de los huesos rompiéndose del cuerpo del toro. Anuncios de Put Future. En ese momento, el toro negro dejó escapar un aullido lúgubre. Los dos lobos grises se miraron y huyeron con el rabo entre las piernas. Fueron extremadamente rápidos. En este momento, Liu Wu y Wu Bingyuan se relajaron y se concentraron en lidiar con el oponente frente a ellos. XT. Y en el cielo, los ojos de Uauuxie brillaron con una luz peligrosa. No esperaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto. Todos sus esfuerzos se habían ido por el desagüe. En un instante, se enfrentó a innumerables opciones. De hecho, hasta ese momento, todavía tenía una salida. Después de todo, sus acciones anteriores fueron extremadamente secretas, liberando el gusano Gu y escapando de los ojos de todos. Otros no podían decir que lo hizo a propósito.
Además, no causó víctimas, no habría muchos problemas una vez que saliera. Pero después de pensar por un momento, miró a Lucy, que todavía estaba en un punto muerto con el toro gigante, y sintió una oleada de ira. Jaja, pero ese estúpido maestro tuyo dijo que podíamos hacer un movimiento contra ti. No me culpes. Dado que Lupin había dicho eso, no había nada de malo en que él hiciera un movimiento. La espada voladora voló hacia Lucy a una velocidad extremadamente rápida desde el cielo. En ese momento, vio a Lucy girar la cabeza, con los ojos llenos de desdén y burla. Lucy abrió la boca y esta vez, un rayo salió volando desde adentro. La espada voladora de Uauxie cayó del cielo. Entonces, su cabeza explotó repentinamente, convirtiéndose en una niebla sangrienta. Solo quedó un cadáver decapitado. Fue una muerte instantánea. En realidad fue una muerte instantánea. Y el método era tan feroz y aterrador. Las personas que vieron la transmisión en vivo, ya fuera desde la perspectiva de Uauxie o de Lucy, quedaron atónitas. ¿Qué pasó hace un momento? Uauxie, que estaba en el 9º nivel de la etapa Golden Core, fue asesinado por Lucy, que estaba en el 5º nivel de la etapa Golden Core. ¿Este tipo no sabe cómo usar tesoros mágicos? Ese era un tesoro mágico hace un momento, ¿verdad? ¿Qué clase de tesoro mágico era? No sé. No pude verlo claramente en absoluto. Solo vi una luz azul. Fue demasiado rápido. En este momento, el toro que fue asesinado por Lucy lentamente dejó de luchar y finalmente perdió el aliento. El cuerpo de Lucy se encogió y gradualmente volvió a un estado normal de 1 metro de espesor y 10 metros de largo. El toro se convirtió en una luz blanca y todavía quedaban muchos botines de guerra en el suelo. Lucy lo guardó. Luego, les envió una transmisión de voz a los dos. Ustedes dos no deberían tener problemas para matar a este tipo. No lo haré. Buena suerte. Lucy solo podía comunicarse así. Gracias, hermana mayor. Liu y Ubin Yuan gritaron al unísono. Los dos estaban felices ahora. No solo se resolvió la crisis, sino que ese bastardo fue asesinado por su mayor en un instante. Anuncios de Put Future. Fue realmente tan bueno como podría ser. En este momento, el anciano de la secta inmortal de las 8 desolaciones tenía una expresión extremadamente fea en su rostro. Uauxie era un genio muy valorado en la secta inmortal de las 8 desolaciones. De hecho, había caído en esta etapa secreta. Sin embargo, también sabía que no se podía culpar a nadie más de este asunto. Dejando de lado el acto de Uauxie de atraer al demonio a un lado, ya sea intencional o no, el solo hecho de que al final había atacado a Lucy y la otra parte había tomado represalias, fue su propia culpa. Además, realmente no podía entender cómo un discípulo del núcleo dorado de 5º nivel podía tener un cultivo tan aterrador. ¿Cómo podría haber sabido que el cultivo de Lucy del mantra de volcado del mar del dragón de la inundación demoníaca ya era extremadamente aterrador? Su cuerpo de dragón espiritual era incomparablemente poderoso, y con la adición y el cultivo de esa técnica de cultivo, su fuerza física había alcanzado un nivel más alto. Para los cultivadores humanos normales, mientras no fueran cultivadores de cuerpos, incluso si estuvieran en la etapa Mahayana, sus cuerpos no serían tan poderosos como el de ella. Este era el talento de las bestias demoníacas y los humanos no podían sentir envidia de ello. Las bestias demoníacas en la etapa secreta eran en su mayoría de especies normales. Comparados con los humanos, parecían fuertes. Sin embargo, en comparación con Lucy, no eran lo suficientemente fuertes. Además, estas bestias demoníacas no tenían técnicas de cultivo ni tesoros mágicos. Lucharon por instinto y sus métodos eran simples. En términos de fuerza de combate, aunque eran fuertes, mientras los cultivadores fueran cuidadosos y tuvieran más métodos, no representarían una gran amenaza. Después de todo, este lugar fue creado para templar a los discípulos de la secta, no para matarlos. Por lo tanto, la brecha entre estas bestias demoníacas y Lucy era demasiado grande. El actual Lucy en realidad podría considerarse una bestia demoníaca de primer nivel. Las bestias demoníacas de primer nivel no se podían medir completamente mediante el cultivo. Para decirlo sin rodeos, esto era talento. Podría suavizar muchas diferencias. En cuanto a matar instantáneamente a Uauxie, no había mucho que decir. Lupin no sabía que habían matado a Uauxie. En ese momento, estaba discutiendo el teorema de Pitágoras con Wang Xiaoqi. Este fue un conocimiento profundo. No fue hasta la mañana siguiente que Lupin recibió la noticia. Sin embargo, después de ver el vídeo, se burló y dijo, merece morir. Si él no muere, ¿quién lo hará? Además, antes de entrar, ya le había advertido que si se atreve a atacar a Lucy, debe estar preparado para morir. Además, creo que este bastardo es anormal sin importar cómo lo mire.
Podría estar atrayendo deliberadamente a demonios para dañar a Liu y Ubin Yuan. Meng Ting, quien envió el video, dijo impotente. No importa. Ya está muerto. Además, esta mañana envió un aviso especialmente al anciano de la otra secta. No tuvo mucha reacción. Lupin sonrió y dijo, ¿reacción? ¿Qué tipo de reacción pueden tener? Estaba muy seguro de esto. Con la existencia de Wang Xiaoqi, estas personas no harían nada. Sin mencionar la muerte de un discípulo de la secta, incluso si su propio hijo muriera, tendría que soportarlo. Es más, este asunto fue originalmente culpa de Hua Wuxie. Este tipo robó la bestia demoníaca primero y murió después. Se lo merecía. Wang Xiaoqi también emitió un juicio. Luego, el último día, nada cambió mucho. Los resultados finales salieron. Para la etapa de establecimiento de fundación, Kong Lele quedó en primer lugar y Meng Fan en segundo lugar. En tercer lugar quedó Wu Qingfeng. Para la etapa Golden Core, Lucy quedó en primer lugar y Zhao Zongping de la secta Nube Azul quedó en segundo lugar. En tercer lugar quedó Shen Kuo de la secta Myriad Spirit. Para la etapa Alma Naciente, Zhou Yuqing de la secta Espíritu Eterno quedó en primer lugar y Kong Jing en segundo lugar. En tercer lugar quedó Sun Tzu de la secta Nube Azul. Chunanxi llegó al puesto 45. No había nada que ella pudiera hacer. Ella acababa de abrirse paso y su cultivo no era suficiente. Si no fuera por sus muchos trucos, ni siquiera habría podido obtener este rango. Solo se puede decir que hizo lo mejor que pudo. Zhou Yuqing tomó el mayor beneficio de esta competencia, que fue el melocotón de la inmortalidad, como deseaba. Capítulo 364. Wang Xiliu, el ladrón, 1. En la ceremonia de premiación después de la competencia, Lupin estaba radiante de alegría. Aunque el melocotón de la inmortalidad finalmente fue arrebatado por forasteros, para Lupin, esto no fue nada. Era solo un melocotón de la inmortalidad que maduraba una vez cada 3000 años. Todavía tenía más de 10 melocotones de la inmortalidad que maduraban una vez cada 9000 años. XT. Sin embargo, si estos melocotones de la inmortalidad deberían entregarse a sus discípulos o conservarse para su propio uso, dependería de la situación específica en el futuro. Después de que su familia consumiera los melocotones de la inmortalidad, sus niveles de cultivo también aumentaron por un gran margen. Como todos habían avanzado a la etapa de tribulación y superiores, sus puntos de partida ya eran bajos. Ya era suficiente para hacer feliz a la gente que tuvieran tal aumento. Lo más importante es que, después de este tiempo, sus calificaciones habían mejorado por completo. Ya no era un factor que restringiera su cultivo. Como decía el refrán, unos pocos estaban felices y otros tristes. La secta Myriad Spirit sin duda se convirtió en la mayor ganadora, obtuvieron el melocotón de la inmortalidad. En cuanto a la secta de los 7 Fénix, aprovecharon con éxito esta oportunidad para mostrar el potencial de sus discípulos al mundo exterior. Anuncios de Put Future. Aunque las sectas del estado de Qingzhou no obtuvieron grandes beneficios, no sufrieron ninguna lesión. La más desafortunada fue la secta inmortal de las 8 desolaciones. El favorito de la secta, Hua Wuxie, murió en batalla el último día. No solo no consiguieron nada, sino que incluso perdieron a un genio. Esto fue muy desagradable. Lupin le entregó el melocotón de la inmortalidad a Zhou Yuqing. Leyendo en mi voz novel. Por favor. El rostro de este chico todavía estaba tranquilo. Aunque estaba feliz en su corazón, no hubo cambios en su apariencia. Solo guardó con cuidado la fruta. Entre la multitud, Wang Xiliu casi babeaba mientras lo veía guardar la fruta. No lo comas, no lo comas. Debes llevártelo a casa antes de comerlo. Debes llevarte las cosas buenas a casa y disfrutarlas lentamente, murmuró Wang Xiliu en silencio. Una vez que las cosas estuvieran en sus manos, la gente de sus respectivas sectas naturalmente no se quedaría más. Todos se despidieron. Una sonrisa falsa apareció en el rostro de Lupin mientras los despedía uno por uno. Esperó hasta que todos los discípulos de las distintas sectas se hubieran ido. Lupin regresó a su habitación. Ya se había mudado a la misma habitación que Wang Xiaoqi. Después de entrar a la habitación, Lupin sonrió y dijo, «Seguro que sabes cómo esconderte y estar callado. ¿Por qué no dijiste que saldrías a ayudarme?» Wang Xiaoqi puso los ojos en blanco, «¿Por qué debería salir?», dijo Lupin. «Estas personas no pueden esperar para recibir los beneficios e irse. No puedes esperar a que ellos también se pierdan. Es solo que no les queda más remedio que darte la bienvenida por su reputación. No puedo molestarme en seguir el juego con ustedes». Lupin negó con la cabeza y dijo, «En términos generales, si nuestra secta quiere ir lentamente por el camino correcto, debemos establecer un buen modelo operativo. El modelo actual es demasiado anormal.
Depende completamente de sus recursos financieros para financiarlo. Wang Xiaoqi sonrió y dijo, en realidad, no es tan problemático. Si no cree que sea adecuado, solo necesito fusionar el negocio con la secta. En ese caso, puede considerarse como asunto de la secta. Es un asunto secular, así que no hay necesidad de pasar por tantos problemas. Lupin reflexionó por un momento y dijo, olvídalo por el momento. Estas personas de la secta ahora son una mezcla de peces y dragones. Si la empresa se fusiona con ellos, no habrá menos problemas. Es mejor ir paso a paso. Esto era cierto. Aunque todos los discípulos internos de la secta estaban a favor de la cultivación, les era imposible tener una tasa de éxito del 100%. Incluso si Lupin tuviera el sistema, todavía había algunas personas entre estos discípulos que eran difíciles de educar. Anuncios de Put Future. Estas personas estaban obligadas a hacerse cargo de algunos de los negocios y asuntos externos de la secta durante este proceso. Este era un proceso inevitable y, en tales circunstancias, fusionar la actual industria privada de Wang Xiaoqi con las industrias de la secta traería problemas. En opinión de Lupin, no era necesario hacerlo. Esto se debió a que el negocio actual de Wang Xiaoqi finalmente generaría beneficios para Wang Xiaoqi. Además, también tenía un modelo de negocio completo. ¿Por qué crear más problemas? En cuanto a la secta en sí, se desarrollaría lentamente. Al ver que Lupin no estaba de acuerdo, Wang Xiaoqi no preguntó más. Para ella, no valía la pena prestarle atención a este asunto. De repente, Lupin dejó escapar una suave exclamación. Wang Xiaoqi preguntó con curiosidad. ¿Qué te pasa, esposo? Wang Xiliu salió. Lupin controlaba la gran variedad de la secta, por lo que podía sentir claramente a los discípulos de la secta yendo y viniendo. Wang Xiaoqi sonrió y dijo. Quizás hubiera querido salir a jugar. Lupin la miró y sonrió. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir? Wang Xiaoqi pudo ver que Lupin estaba insinuando algo. Nuestra joven señorita es una típica nerd. Además de comer, mira anime y manga. Sus relaciones interpersonales se limitan a unas pocas chicas de la secta. Si no recuerdo mal, desde que regresé, esta chica no ha salido de su casa ni una sola vez, ¿verdad? Sí. Wang Xiliu siempre había sido así, por lo que Wang Xiaoqi no se sorprendió. Pero de repente ella reaccionó. ¿Se dirige hacia la gente de la secta Espíritu Eterno? Lupin, impotente, extendió las manos y sonrió. No en la misma dirección, pero supongo que esa chica me está poniendo una bomba de humo. Una vez que encuentra la comida, definitivamente está intrigando. En el cielo, todos los cultivadores de la secta Espíritu Eterno miraban con sonrisas en sus rostros. Dejando todo lo demás a un lado, se podría decir que el hecho de que aceptaron el melocotón de la inmortalidad, que era el foco de atención de todos, y suprimieron las sectas del estado de Qingzhou, es una manifestación de la fuerza de la secta del Espíritu Eterno. El anciano de la secta dijo con una sonrisa. La actuación de Yuki no es mala. Cuando regresemos esta vez, tome el melocotón de la inmortalidad y vea si es tan asombroso como dijo Lupin. Capítulo 365. Wang Xiliu, el ladrón, 2, Zhou Yuqin asintió levemente. Su corazón también ardía de pasión. Cualquier cultivador sería igual después de obtener un tesoro precioso. Los otros discípulos de la secta Espíritu Eterno también estaban bastante felices. La demostración de poder del mayor Zhou esta vez le ha dado mucho poder a nuestra secta Espíritu Eterno. Así es. Aplastó por completo a todos y ganó el campeonato. Obtuvo el doble de puntos en comparación con el segundo lugar. Pero hablando de eso, el discípulo mayor de la secta de los 7 Fénix es en realidad un dragón de inundación del espíritu púrpura, y es muy aterrador. Es realmente aterrador. Después de salir, vi la repetición del video. Esa Uauxie de la secta inmortal de las 8 desolaciones fue asesinada instantáneamente por ella en un solo movimiento. Estos discípulos de la secta de los 7 Fénix probablemente serán los archienemigos de nuestra secta en el futuro. Todos charlaron mientras se apresuraban hacia la secta. De repente, el anciano de la secta que volaba al frente se detuvo y levantó la palma de la mano. Una niña con una máscara apareció frente a ellos. Todos ustedes, deténganse. La persona que vino no fue otra que Wang Xiliu. Todos los discípulos de la secta Espíritu Eterno se detuvieron. Ese anciano se rió y dijo. Niña, ¿por qué nos detienes? Dame el melocotón de la inmortalidad que acabas de obtener, o no me culpes por golpearte. El robo era un robo, pero ella no tenía intención de matar a nadie. El anciano de la secta, Ouji, se rió a carcajadas. Ja ja ja. Niña, qué tono tan atrevido. ¿Todavía quieres darnos una paliza?
Me quedaré aquí hoy y dejaré que nos des una paliza. Si frunzó el ceño aunque sea por un momento, me inclinaré ante ti. Wang Shiliu inclinó la cabeza y preguntó seriamente. ¿Estás segura? Estoy seguro de que. Pero déjame ser franco. Dejaré que me des una paliza 3 veces. Si no puedes hacerme daño, tienes que irte tú solo. Ouji no tenía la intención de lastimar a la niña. A sus ojos, ella era solo una niña ignorante. No había necesidad de hablar en serio. Wang Shiliu voló. Ouji tampoco fue descuidado. En cambio, sacó una campana dorada. Una luz dorada lo envolvió. Este era su tesoro mágico defensivo. Ahora estaba en la etapa de tribulación, por lo que podría ser considerado un cultivador de alto nivel. Con este tesoro mágico de alto nivel, en su opinión, la niña frente a él nunca le haría daño. Wang Shiliu se presentó ante él. Ella preguntó. Viejo, ¿estás listo? Estoy listo. Vamos a hacerlo. Bajo la atención de los discípulos de la secta Espíritu Eterno, Wang Shiliu lanzó un puñetazo. Este golpe fue extremadamente rápido. La luz dorada se hizo añicos en el momento en que entró en contacto con el puño de Wang Shiliu. Anuncios de Put Future. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el puño ya había caído sobre la cabeza de Ouji. Los ojos de Ouji instantáneamente se pusieron blancos. Cayó directamente del cielo. Wang Shiliu exclamó. Joder, realmente no frunció el ceño. No es que no frunciera el ceño. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que se desmayó. Justo cuando el anciano cayó, los discípulos de la secta Espíritu Eterno también reaccionaron. Esta no era una niña. Debe ser un viejo demonio que había vivido Dios sabe cuántos años. De lo contrario, ¿cómo podría su destreza en la batalla ser tan aterradora? Al ver que Ouji ni siquiera podía resistir un solo ataque, ¿cómo podrían los demás tener la voluntad de luchar? Incluso Zhou Yuqin era igual. Sin embargo, él no se escapó. En cambio, voló directamente en la dirección donde caía Ouji. Atrapó a Ouji y evitó que cayera. Al caer desde una altura tan alta, incluso un cultivador en la etapa de tribulación resultaría gravemente herido si perdiera el conocimiento. Después de atrapar a Ouji, no se escapó. En cambio, sacó el melocotón de la inmortalidad y se lo arrojó a Wang Shiliu. Su expresión no cambió en absoluto. Te daré el melocotón de la inmortalidad. Déjanos ir. Dijo Zhou Yuqin con voz profunda. Aunque se mostró reacio a irse, al ver que la fuerza del enemigo estaba en un nivel completamente diferente al suyo, la expresión de Zhou Yuqin cambió. Este tipo de elección fue en realidad la más racional. ¿Qué otra cosa podía hacer? El objetivo de la otra parte era muy claro. Era el melocotón de la inmortalidad. Incluso si se separaran para escapar, la otra parte definitivamente los perseguiría. No pudieron vencerla. Si no querían morir, solo podían hacerlo. Jeje, al menos sabes lo que es bueno para ti. Mientras hablaba Wang Shiliu, estaba a punto de guardar el melocotón de la inmortalidad. De repente, la expresión de Wang Shiliu cambió drásticamente. Porque justo ahora recibió 2 transmisiones de voz. Uno era de Wang Xiaoqi. El otro era de Lupin. Wang Shiliu, ¿quieres que te azoten? Shiliu, ¿quieres probar la amarga sensación de tener la regla del anillo de jade blanco al más alto nivel? Incluso Lupin ya no era razonable. Eligió directamente el método de violencia más eficaz para amenazar. El rostro de Wang Shiliu estaba lleno de agravio. Había conseguido el melocotón de la inmortalidad. Lupin y Wang Xiaoqi estaban escondidos en las nubes en este momento. No querían salir. Era demasiado vergonzoso salir y reclamar a este niño. Acababan de entregar el premio y su hermana se lo había arrebatado porque era demasiado codiciosa. Date prisa y devuelve el melocotón de la inmortalidad. Lupin le dio una orden a Wang Xiaoqi. Al mismo tiempo, la gente de la secta Myriad Spirit estaba a punto de irse. ¡Alto ahí! Wang Shiliu los llamó inconscientemente. Sin embargo, ella todavía dudaba y no quería devolvérselo. Anuncios de Put Future. Al mirar el melocotón de la inmortalidad en su mano, pensó en el delicioso sabor. Wang Shiliu realmente no estaba dispuesto a dejarlo ir. ¿Debería comerlo directamente? ¿Valdría la pena los azotes? Wang Shiliu puso los ojos en blanco. Estaba atrapada en una seria batalla de pensamientos. Desafortunadamente, Zhou Yuqin y los demás no sabían por qué lo hizo. Wang Shiliu los detuvo y todos se dieron vuelta. Zhou Yuqin guardó silencio por un momento y dijo. ¿Qué quieres? Ya te he dado el melocotón de la inmortalidad. En ese momento, Wang Shiliu suspiró levemente y miró el melocotón de la inmortalidad en su mano con resentimiento. Ella se acercó y olfateó. La rica fragancia de los melocotones era realmente fascinante. Casualmente arrojó el melocotón de la inmortalidad a Zhou Yuqin y gritó con voz sollozante. Te lo devolveré.
No te lo pierdas. Mientras hablaba, se convirtió en un rayo de luz y desapareció en el horizonte. Zhou Yuqin sostuvo el melocotón de la inmortalidad en su mano y se quedó aturdido. ¿Qué está pasando? Después de un largo rato, Ouji se despertó y miró a su alrededor con una mirada en blanco en sus ojos. XT. Un momento después, sus ojos se abrieron de repente. Finalmente recordó lo que había sucedido. Su tesoro mágico protector había sido destruido por el golpe de esa chica. Luego, antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo lo dejó inconsciente. Su expresión era extremadamente seria. Había que saber que en realidad era muy difícil para los cultivadores de alto nivel quedar inconscientes. ¿Qué pasó? Yukin, ¿cómo te escapaste? Preguntó Uji con voz profunda. Zhou Yukin estaba perdido. Sacudió la cabeza y dijo, no lo sé. Esa chica quería mi melocotón de la inmortalidad al principio, pero después de obtener la fruta, ya no los quiso. ¿Por qué? ¿Le pasa algo a la fruta? Dijo Ouji aturdido. Yo tampoco lo sé. Zhou Yukin también estaba un poco nervioso. Después de todo, no importa cómo lo mirara, había algo extraño en ello. Mientras tanto, del otro lado, Wang Shiliu estaba acostada en la cama, hundiendo la cabeza en la colcha. ¡Guau! Todos son malas personas. No me dejan comer el melocotón. Cogí el melocotón con mi propia habilidad. ¿Por qué debería devolverlos? Maldito Lupin. Apestoso Lupin. Se negó a darme el melocotón de la inmortalidad e incluso los tomó como premio. La niña se sintió agraviada. Era realmente incómodo no poder comer comida deliciosa. En este momento, Lupin y Wang Xiaoqi entraron juntos a la habitación. Salir. Ignórame. Wang Shiliu ni siquiera los miró y gritó en voz alta. En este momento, Wang Xiaoqi y Lupin se sentaron juntos en la cama y sonrieron. ¿Y qué, no nos reconoce solo por un melocotón de la inmortalidad? HMPH, estoy enojado. Te voy a ignorar. Lupin sostenía otro melocotón de la inmortalidad de 3000 años en su mano y dijo con una sonrisa. Si aún no sales, me comeré este melocotón de la inmortalidad. Wang Shiliu instantáneamente salió de debajo de la manta. Cuando levantó la cabeza y vio el melocotón de la inmortalidad, su rostro inmediatamente se iluminó de alegría. Todo el disgusto se desvaneció en el aire. Esto es para mí. Con la comida era fácil hablar de todo. Lupin no tuvo otra opción. Al final, seguían siendo familia. Los melocotones de la inmortalidad que maduraban una vez cada 3000 años no eran nada para Lupin ahora. Todo lo que pudo hacer fue satisfacer sus antojos. Lupin le entregó el melocotón de la inmortalidad y sonrió. Esto no es tan delicioso como los melocotones de la inmortalidad que maduran una vez cada 9000 años. Simplemente confórmate con eso. ¿Cómo podría no gustarle a Wang Shiliu? No podía esperar para darle un mordisco al melocotón de la inmortalidad. Sabe casi igual, pero es un poco más pequeño. Capítulo 366. Reunión de sectas, 1. En la secta de los 7 Fénix, Lupin sostenía un hueso de melocotón en la mano. En este momento, se preguntaba cómo podría hacer crecer esta cosa. Los melocotones de la inmortalidad eran algo bueno. Sin mencionar los efectos del cultivo, solo el olor era muy fascinante. Pero sabía muy bien que esta cosa definitivamente no se podía cultivar solo con un hueso de melocotón. De lo contrario, habría sido algo común durante mucho tiempo. Sistema, ¿se puede plantar esto en la secta? Lupin empezó a pensar en el sistema. Se puede plantar, pero no sobrevivirá. El sistema dio una respuesta, pero esta respuesta hizo que Lupin se sintiera muy insatisfecho. ¿Por qué no puede sobrevivir? Los melocotones de la inmortalidad pertenecen a las raíces espirituales del cielo y la tierra, y hay un número fijo entre el cielo y la tierra. Solo puedes cultivar 9000 melocotones a la vez. ¿El sistema no puede cambiarlo? Lupin frunció el ceño y preguntó. Sí, pero plantar los melocotones de la inmortalidad requiere 9 días de tierra respirable y requiere una gran cantidad de ki espiritual del cielo y la tierra. La secta actual no cumple con las condiciones para plantarla. Anfitrión, continúe subiendo de nivel la secta. Lupin se tocó la barbilla. Vio algo en la respuesta del sistema. En otras palabras, los melocotones de la inmortalidad realmente podrían plantarse en la secta. Anuncios de Put Future. El ki espiritual del cielo y la tierra era demasiado raro. Definitivamente no era posible lograrlo en este momento. ¿Quién sabía cuánto tiempo llevaría lograrlo? Pero hablando del ki espiritual del cielo y la tierra, Lupin no pudo evitar pensar en otra cosa. Era fruta de ginseng. Se decía que también estaba delicioso. ¿Podría estudiarlo con el Kyo-san? Por otro lado, en la secta Espíritu Eterno, un grupo de ancianos y líderes de secta estaban mirando el melocotón de la inmortalidad.
¿Creen ustedes que hay algo malo en esto? No me parece. Ya lo he probado con todo tipo de métodos. Aparte del hecho de que está lleno de energía espiritual, realmente no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué hubo que devolverlo incluso después de que me lo arrebataron? ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos dárselo a Yukin o no? Zhou Yukin era la esperanza futura de la secta Myriad Spirit. Si no sucediera nada inesperado, incluso podría ser el próximo líder de la secta Espíritu Eterno. Por supuesto, esto dependería de los propios deseos de Zhou Yukin. El grupo de ancianos reflexionó durante mucho tiempo, pero fue en vano. Después de todo, nadie había visto esto antes. Después de un largo tiempo, el líder de la secta Espíritu Eterno todavía tomó una decisión. Aún depende de Yukin decidir, ¿verdad? Todos miraron a Zhou Yukin. Después de reflexionar por un momento, Zhou Yukin dijo: quiero comérmelo. Con una mirada seria en sus ojos, dijo: si esto es realmente tan mágico como dijo Lupin, entonces es una oportunidad única para mí. Así que debo comerlo. Anuncios de Put Future. El maestro de la secta Espíritu Eterno reflexionó por un momento y luego dijo: como no podemos ver el problema y Yukin también quiere comérselo, entonces está decidido. Sin embargo, esto ha recibido mucha atención. Estos días, muchos funcionarios de la secta de alto nivel se han puesto en contacto conmigo para preguntarme sobre el efecto y la situación. Dicho esto, suspiró y con voz profunda dijo: el efecto de esto ahora está relacionado con la verdad de las palabras de Lupin y el futuro de todos los cultivadores de alto nivel en el planeta Fengmin. Por lo tanto, he decidido que si Yukin toma este melocotón de la inmortalidad, también sincronizará la transmisión en vivo al público. Primero, es para mostrarle al público el efecto. En segundo lugar, si hay un problema, la secta de los 7 Fénix no puede salirse con la suya y no les dará la oportunidad de eludir la responsabilidad. Yukin, ¿tienes algún problema? Zhou Yukin dijo inexpresivamente: ¡No! como miembro de la secta, sabía que el líder de la secta estaba haciendo esto por su propio bien, así que estuvo de acuerdo. Pronto, se abrió la sala de transmisión en vivo, donde Zhou Yukin consumió el melocotón de la inmortalidad. Mucha gente se apresuró a ver si funcionaba. Vieron a Zhou Yukin comer el melocotón de la inmortalidad delante de todos. Entonces, apareció una espesa energía espiritual inmortal y una gran cantidad de energía espiritual del cielo y la tierra se derramó. Zhou Yukin, que estaba sentado con las piernas cruzadas en meditación, comenzó a abrirse paso. Cuando volvió a abrir los ojos, su cultivo ya había pasado del 9º nivel de la etapa del alma naciente al 6º nivel de la etapa de tribulación. Había superado más de un gran nivel de un solo salto. Lo más importante es que podía sentir que la energía espiritual en su cuerpo tenía un rastro de energía espiritual inmortal. Si esto continuaba, era casi seguro que entraría en la etapa inmortal. ¿Cómo es? Dinos cómo te sientes. Sí, ¿cómo es exactamente? Las pantallas de balas hicieron preguntas una tras otra. Aunque fue una transmisión en vivo, los cultivadores no confiaban en sus ojos para sentir las auras. XT. Por tanto, nadie conocía los efectos específicos. Zhou Yukin dijo honestamente: ahora he llegado al 6º nivel de la etapa de tribulación. Desde la etapa del alma naciente, atravesé directamente 2 niveles principales. Los efectos superaron completamente mis expectativas. Además, esto ha cambiado la energía espiritual de mi cuerpo. Hay más energía espiritual inmortal en mi cuerpo y es más amigable con el cielo y la tierra. Si no sucede nada inesperado, siento que llegar a la etapa inmortal no debería ser algo difícil. Todavía se veía igual que antes. Solo usó un tono tranquilo para decir lo que sentía. En este momento, el maestro de la secta Espíritu Eterno también corrió hacia adelante y verificó personalmente la condición del cuerpo de Zhou Yukin. Vio que la condición del cuerpo de Zhou Yukin era tal como dijo. El maestro de la secta Espíritu Eterno asintió y dijo: lo que dijo Yukin es correcto. Este melocotón de la inmortalidad es realmente asombroso. De hecho, puede permitir que un cultivador tenga ki espiritual inmortal en su cuerpo antes de ingresar a la etapa Mahayana. Se puede decir que este es el fundamento del camino inmortal. Con este espíritu inmortal ki, es solo cuestión de tiempo antes de que alcancen la etapa inmortal. Al ver que ambos habían dado la respuesta, los comentarios estallaron. Mierda. Tengo tanta envidia. ¿Se puede volverse inmortal después de comerlo? ¿Hay algo más?